Hoy te escuchaba a la mañana también desde el lugar de los hechos y relatando lo que había sucedido. Un gran trabajo, te felicito. Vos señalabas que o por lo menos ahora, se observa en la Ruta 2 la marca de los neumáticos, de la frenada del propio vehículo. ¿Es así? Sí, es así. El micro venía en este costado en sentido a Mar del Plata, ¿no? Hay un sector de la banquina del lado izquierdo del micro que es muy pronunciada la bajada, justamente. Tiene una bajada muy pronunciada, aparentemente por una distracción que ahora hablan de que se podría haber quedado dormido este hombre. Él va para la banquina, muerde la banquina y al darse cuenta y querer enderezar nuevamente el vehículo es cuando termina chocando contra una alcantarilla y vuelca. Eso si nosotros estamos del lado de atrás del micro. Ahora nosotros te estamos mostrando la parte del frente, justamente porque en cualquier momento lo van a sacar y lo van a sacar por aquí, lo van a sacar de frente al micro y para que lo podamos ver un poco más de cerca. Pero hay toda una parte de la banquina que tiene totalmente marcada la rueda en el pasto, que fue de esa situación que hizo el conductor al querer volver a enderezar el vehículo y finalmente volcó. Esa fue la situación y ahora ya están hasta diciendo de manera oficial que esto pudo haber tenido que ver con un error humano, con una distracción de este hombre y posiblemente con el haberse quedado dormido. Es algo que ya está trascendiendo y más a nivel oficial. Al principio nosotros habíamos escuchado un relato de una de las menores que le había dicho supuestamente a la tía de que se habría quedado dormido el conductor. Ahora eso ya se está haciendo un poco más real teniendo en cuenta el relato oficial. Aunque también hablaba el fiscal por C5N que una moto vio como le pasaba a 120 de velocidad. Así que son dos cuestiones a tener en cuenta que se están investigando. Bueno, el chofer, por lo que sabemos, quedó imputado por homicidio culposo, está aprehendido, rápidamente actuaron las autoridades policiales. ¿Y cómo se desplegó el sistema de emergencia? A ver, los primeros minutos después del accidente, Lucila, por la información que tenés, llegaron rápidamente las ambulancias para socorrer a los alumnos y a los adultos. ¿Cómo se desenvolvieron? Sí, mira, pude hablar con algunos de los testigos. Más temprano hablábamos en el hospital de Chascomús con Matías, uno de los testigos que pasaba por el sentido contrario de la ruta número 2 y se bajó cuando vio el micro volcado y algunos de los chicos atrapados. Rápidamente llegaron los bomberos, llegaron varias ambulancias y fueron trasladados en una primera instancia en su mayoría al hospital de Chascomús, otros al hospital de Lezama y otros a la UPA, a la unidad de primera atención de Lezama. Allí fueron trasladados rápidamente los heridos, que eran varios. Recordemos, recapitulando un poco, que en total eran 53 los que viajaban en el micro, pero 43 de ese total de 53 eran menores, de chicos entre 11 y 13 años que iban a Mundo Marino y que eran de una escuela número 41 de Benavides. Así que rápidamente, a los 10 minutos, ya estaban todas las ambulancias en el lugar, trabajaron los bomberos para empezar a rescatar a algunos de los chicos que desesperadamente gritaban y lloraban porque veían a otros compañeros de ellos que habían quedado atrapados. Y la gente común, ciudadano común, tanto el micro que venía detrás como Matías, por ejemplo, que venía en el sentido contrario, que también, Adri, bajaron a ayudar para retirar a los chicos que estaban en situación de estar atrapados allí en alguno de los lugares, sobre todo en la parte trasera del micro. Rápidamente fueron trasladados a los hospitales y ahora ya se están distribuyendo entre los casos de más complejidad y menos. Hay algunos, por ejemplo, que fueron trasladados al Hospital de Niños de La Plata, nos contaban hoy más temprano, también están en el Castex de San Martín, en el Hospital de Cruce de Varela y aquí la mayoría que están en el Hospital de Chascomús. Lucila, en cuanto a las máximas de velocidad, se sabe que la Ruta 2 es una autovía, no es una autopista, la máxima es 120, pero los micros tengo entendido que la máxima que pueden ir es a 90, ¿a cuánto? A 100 kilómetros. Se cree que entonces iba a más velocidad, de 100 kilómetros. Pero mira lo que nos contó hoy más temprano una oficial de seguridad vial de acá de la zona de Lezama. Nos contaba que en su mayoría en los tramos de la autovía número 2, 120 es la velocidad máxima, pero teniendo en cuenta que acá no es recto, sino que hay una curva, aunque no sea muy pronunciada, hay una curva. En este sector es 80 la velocidad máxima.
Nos lo decía Ferreira, la oficial con la que hablábamos hoy más temprano, con lo cual ese es otro dato a tener en cuenta, no es un tramo común como cualquier otro, sino que es un tramo donde hay que tener un poco más de cuidado que lo habitual e ir un poco más despacio teniendo en cuenta esta curva. Y además, como hay una banquina con una bajada súper pronunciada, es aún más peligroso. Bien, bueno, ahora lo que estamos observando ya es el micro que había quedado atravesado sobre la Ruta 2, ya lo han removido. Me imagino la conmoción también, yo hablaba de la conmoción en la comunidad educativa de Benavides, pero la sociedad en general, cuando hoy nos despertamos y vimos este accidente, inevitablemente nos lleva a recordar la tragedia del colegio Ecos, ¿no? Donde nuevamente alumnos que fallecieron, 2 nenas, 2 menores, hay también otros menores internados, siguen internados en diferentes centros de salud. Tengo entendido que las ambulancias llevaron a los alumnos, a ver Lucila, corregime, al hospital de Chascomús, pero también al hospital de Dolores. Llevaron al hospital de Chascomús, al hospital de Lezama y a la UPA de Lezama. ¿Qué es la UPA de Lezama? Es la unidad de primera atención. Fueron esos 3 lugares en primera instancia. En su mayoría 27 menores de los 43 habían ido, Adri, al hospital de Chascomús. 2 ya fueron trasladados, por ejemplo, al hospital de Niños de La Plata, pero otros 25 permanecen internados allí en Chascomús. Pero además de Chascomús, habían ido otro grupo, 11 personas en total, 9 menores y 2 adultos, al hospital de Lezama y otro grupo de 10 al hospital, a la UPA, a la unidad de primera atención de Lezama. En esos 2 lugares ya no queda nadie. Ahora están repartidos entre Chascomús, Castex de San Martín, El Cruce y La Plata. Son esos los lugares donde están todos los heridos. Está bueno este dato que vos me permitís dar, porque si hay alguien que todavía no ubicó, no sabe dónde está su familiar, me imagino que en su mayoría ya o se trasladaron a Chascomús o a La Plata o a algún lugar, alguien les avisó acerca de dónde estaba su hijo o hija, pero si alguien no sabe, ay mira, ahí me están avisando que están por mover el micro, Adri. Sí, estamos observando. Ahí se lo está. Ahí lo están retirando. Lo están llevando sobre la Ruta 2, exactamente. Las preguntas, Lucila, que nos hacíamos entonces, ¿cuál fue la causa del accidente? Se está investigando. Tenemos entendido que ya los peritajes sobre los neumáticos se realizaron. De hecho, si ya están removiendo el micro es porque las pericias han finalizado. Ahora, ¿este chofer se queda dormido, vuelca por exceso de velocidad o porque justo también tomó el celular, que es una de las causas principales de accidentes en la Argentina? Quédate, Lucila, ahora vamos a continuar escuchando tu relato. Vamos a escuchar a un testigo que habló sobre lo que ocurría esta madrugada cuando volcó el micro con alumnos. Lo escuchamos. 6:30 de la mañana, viniendo de Lezama para Chascomús, y veo que estaba el colectivo volcado y enseguida estacioné en la banquina, puse balizas y bajé a ayudar. ¿Qué viste? Bueno, el colectivo, chicos saliendo, muchos chicos en la ruta, golpeados, heridos, siendo atendidos por los mismos maestros, y chicos gritando adentro, atrapados también, y bueno, lo primero que hice fue que vi a un hombre ayudar a una nena y un chico que estaban atrapados en la parte de atrás, y me dirigí a ellos, automáticamente. ¿Y te sumaste a ayudar como uno más? Sí, le preguntaba cosas a la nena, trataba que no se duerma, de dónde sos, cuántos años tenés, cómo te llamas, se lo repetía, viste, lo común para pasar el tiempo para que lleguen las ambulancias, los bomberos, ¿no? Pedían a gritos a los papás, gente a veces ya habían llamado a la ambulancia, a la policía, la verdad fue un caos, pero bueno, a pesar de los minutos, cuando llegaron la ayuda, se controló más. Justo empieza una curva, bueno, el accidente fue después, pero no es una curva cerrada, se puede tomar con normalidad, ¿no? Respetando las velocidades. Y la ruta está buena, no claro. Es que está... Pero hay una velocidad máxima menor a la que hay en otros tramos de la autovía. Por ejemplo, ahí nos contaban es 80 y en otros tramos es 120, hay que tener más cuidado. Por esa curva y también por la banquina, te pregunto, que es muy pronunciada, ¿no? Donde casi cae el micro y tuvo que hacer fuerza para enderezar y cae, finalmente vuelca. Claro, yo por lo que he recorrido, en algunos 80, 100, algunas tenía 120 como máximo, ¿no? Pero cuando digo, la ruta no la vi mala en ese pedazo y la verdad si me decís por qué pasó,
No tengo ni idea, porque se ve claramente las huellas del colectivo que sigue largo la curva. Cuando quiere retomar, ahí es cuando vuelca. Estaban asustados, desesperados, ¿no? Que quiere que lo saquen de ahí. Pero con otro hombre, que no me acuerdo cómo se llama, tratamos de calmarlos, ¿no? Y no, decir que va a estar todo bien, que no se preocupe, que va a venir, va a pasar esto, va a venir la ambulancia, los bomberos, te van a ayudar, te van a llevar y vas a ver a tu papá. Bueno, allí entonces están removiendo al micro, el chofer se queda, se está averiguando si se queda dormido o vuelca por exceso de velocidad, sabemos que está aprendido y vamos a presentar a Hernán de Jorge, que es especialista en seguridad vial. A ver, Hernán, hay una cosa que no me queda realmente claro. La velocidad máxima en la ruta 2 es 120, sí. Pero para los micros, ¿cuánta es la velocidad máxima? En ese tipo de vías, 100 kilómetros por hora. 100 kilómetros. Sí. Para vos, que sos especialista en seguridad vial, ¿qué pasó acá? Mira, técnicamente no puedo decir si la persona perdió el control porque se queda dormido o por una distracción. Ambas cosas pueden hacer que haya pisado el cantero central, como se ve, por las huellas que ha dejado el vehículo. Y es muy difícil poder volverlo a llevar de nuevo a la cinta asfáltica, teniendo en cuenta que, como decía tu compañera, el cantero presenta una inclinación hacia el centro justamente para acumular el agua en los días de lluvia y que no se junte sobre la calzada. Entonces eso hace que el vehículo empiece a inclinarse hacia el lado izquierdo y me imagino que debe ser muy difícil poder volverlo a traer de nuevo hacia la calzada. A ver, volvemos a tomar contacto con Lucila, allí están removiendo al micro. Lucila, te hago esta pregunta sobre lo que pasó antes del accidente. A ver, me sitúo a las 3:30 de la madrugada en la puerta del colegio. Los padres no presentaron ninguna desconformidad al momento de salir el micro con sus hijos en su interior. Hubo el control correspondiente. ¿Ellos notaron algo raro o no? Esto está descartado. No, ellos no notaron nada. De hecho, hablábamos con la madre de una de las nenas internadas, Adri, en el hospital de Chascomús, y nos decían que en otras oportunidades ya habían viajado con micros de esta empresa. Así que ya les había ido bien, no habían tenido ningún inconveniente. Obviamente les sorprendió esto, no se imaginaron ni habían notado a las 3 y pico de la mañana cuando ellos salieron de la zona de Benavides nada raro como para sospechar. Así que, bueno, le llamó muchísimo la atención esto, por supuesto, y todo se inclina a un error humano, se viene inclinando cada vez más y acercándose un poco más, porque la última información que me acaba de llegar es que ya analizaron, Adri, el tacógrafo del ómnibus, y en todo su recorrido, dicen, nunca superó los 100 kilómetros por hora. El accidente, de acuerdo al tacógrafo, fue a las 6:15 de la mañana. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, tiene que ver con la información que veníamos dando más temprano, que también nos habían dicho que la causa del accidente en principio no sería tan atribuible a la velocidad, sino que podría tratarse de una distracción del conductor, de un error humano, posiblemente de haberse quedado dormido. Es por eso que el vehículo se le va para la banquina y, como recién reiteraban, con la pronunciación hacia abajo, no le da por el porte del vehículo para poder enderezar nuevamente, y teniendo en cuenta que en ese sector previo a donde cae el micro hay como una especie de alcantarilla entre las dos banquinas de los dos sentidos de la ruta, choca contra esa alcantarilla y vuelca. Y ahí es cuando se produce el accidente. Por ahora, lo que se está peritando, lo que se está investigando, va en este sentido, que tiene que ver con un error humano y una distracción, sobre todo el conductor, que, recordamos, está imputado por homicidio culposo, ya fue aprehendido. A ver, Hernán, ¿cómo comprobar si un chofer descansó lo suficientemente para poder manejar? Sabemos que están las libretas, donde ellos deben llenarla, y cómo comprobar que esas libretas no son truchas, porque mucho se ha hablado de esto. Es el único control que existe. Lamentablemente es el único control que existe, y hay que tener en cuenta el horario de salida de la escuela y el tiempo de preparación previa que ha tenido el chofer o los choferes sobre esa unidad antes de transportar a los chicos. Con lo cual es muy probable que desde la salida de la escuela y un tiempito antes posiblemente, prácticamente no haya tenido un buen descanso desde el punto de vista de la noche. Entiendo, o sea, no lo he corroborado yo técnicamente. Bueno, y además hoy se escuchaban estos planteos, ¿no? ¿Por qué no esta necesidad de salir a las 3:30 de la madrugada cuando uno puede salir con la luz del día?
Esto también creo que este planteo debe hacerse la comunidad educativa a la hora de llevar adelante actividades didácticas, ¿no? ¿Por qué salir de noche, a la madrugada? Es una realidad, por supuesto que sí, porque mejoraría, por sobre todas las cosas, la visibilidad del conductor. O sea, no estaría tan fatigado por la baja visión que se tiene al observar a través de las luces que posee solamente el vehículo. Con lo cual es un elemento sumamente importante como para ponernos a analizar, al menos como padres, ¿no? A veces los horarios de salida de este tipo de excursiones o las salidas que tienen que ver justamente con el hecho de algún festejo en las escuelas. Hernán, ¿ponemos algún tipo de observación? Porque en algunas partes del mundo estos micros de doble cabina ya no funcionan más. ¿Son seguros estos micros o no? Mira, hoy lo había dicho, la UTN cerca del 2010 aproximadamente hizo un informe muy completo realmente, en el cual ponía ciertas limitaciones a los vehículos, dando a conocer de que eran vehículos que se utilizaban de similares características, que se utilizaban también en otras partes del mundo, pero subrayaba dos puntos muy particulares. El primero, no realizar maniobras bruscas, ¿sí?, con este tipo de unidades, porque tiene un centro de gravedad muy alto por la altura propia del vehículo. Y el segundo es que transiten por debajo de los 100 kilómetros por hora. O sea, teniendo aproximadamente estas dos cosas medianamente controladas, los vehículos son seguros. Ahora, después las pericias dirán si realmente el vehículo transitaba dentro de la velocidad, porque obviamente eso va a hacer que, si es mayor esa velocidad, va a hacer que el vehículo realmente fuera inestable y fuera muy difícil de poder realmente controlarlo, ¿no? Bueno, y también hoy supimos que este micro tiene 10 años de antigüedad, se observó la patente y por eso pudimos deducir cuántos años tiene. Bueno, 10 años es un micro bastante viejo, ¿no? Para trasladar alumnos, sí, para trasladar a menores. Dependiendo de la jurisdicción, amplían esta edad hasta aproximadamente los 12 años. Pueden darles prórrogas a los vehículos, mientras que técnicamente los mismos estén bien, en buenas condiciones. A veces por ahí técnicamente están en condiciones. Sucede este tipo de cosas donde por ahí una distracción, quedarse dormido, no sé, realmente no sé qué pudo haber sucedido con quien manejaba, pero lamentablemente no pudo controlarlo cuando se le fue a la alcantarilla. Bueno, los testigos cuentan que todo era dolor, todo era llanto en el momento del accidente, y los padres que estaban aquí en Buenos Aires, me imagino cómo se habrán sentido cuando muchos de ellos se enteraban de la noticia a través de los noticieros. Habló la madre de una nena que resultó herida y esto decía. Por suerte mi hija está bien, no tiene solo un par de rasguños. Si todo va bien, a las 6 de la tarde ya le dan el alta. Así que nada, fue un susto. La verdad que todavía hay muchos padres que estamos medio choqueados. A mí me duele todo. Pero bueno, lo importante para mí que mi hija está bien. ¿Pudiste verla ya? Sí, la vi, estuve con ella. Me dijo que la verdad que ella pensaba que era un sueño, que estaba pasando por un sueño porque venían durmiendo. Y de golpe dice que se despertó porque sentía que el colectivo doblaba y cuando se dio cuenta no doblaba el colectivo, sino que se estaba cayendo. Y empezó a los gritos, a pedir ayuda. Después se desmayó y cuando se despertó ya estaba en el piso siendo atendida. Y ella pedía por favor que la despierten porque estaba atravesando un sueño, creía. Así que absolutamente todo entonces. Ella se acuerda que se despertó porque pensó que el colectivo doblaba. Y después, bueno, que se dio cuenta que no era que estaba doblando, sino que estaba cayendo el colectivo. Él está internado porque como él no iba del lado que impactó el micro, él iba del otro lado, él cayó al vacío y la butaca le pega en el riñón. Así que ahora están haciendo estudios porque él tiene una mancha en el riñón, no sabe. ¿Cómo se llama él? Francisco. Por ahora va a seguir acá. Más tarde, no sé, cuando vengan los médicos y nos den el otro parte médico, sabremos a dónde nos van a mandar. ¿Pudo hablar con el nene? ¿Lo vio? Sí, estuvimos con él. Él ahora está dormido. ¿Qué cuenta? ¿Qué dice del accidente? Él iba dormido, pero yo le digo, que sacaron los bomberos, no, me dice mamá, yo salí solo porque me pude parar y los bomberos rompieron el vidrio de adelante y salimos con mi compañero. Así que... ¿Cómo te enteraste vos? Por el grupo del colegio, que la seño Adri, que es su señorita de sexto C, mandó un mensaje diciendo que habían tenido un accidente, nos mandó la ubicación y vinimos para acá.
Bueno, fue la CNRT que confirmó que el micro presentaba toda la documentación correspondiente. Ni bien se produjo el accidente, bueno, todos empezamos a averiguar si la empresa a cargo del micro, bueno, tenía todo habilitado, y esto lo confirma la CNRT. Agustina, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Sabes qué? Quería aprovechar para preguntarle a Hernán, porque dentro de todo lo que se ha dicho en el día de hoy, hay grupos que señalan que hay una medida que a lo mejor podría haber ayudado en toda esta situación. Quería conocer en materia de seguridad qué tanto es así. Me refiero concretamente a la implementación del control electrónico de estabilidad, una disposición que debió entrar en vigencia en enero de 2018, que por un decreto del presidente se prorroga hasta enero de 2020 y un año más para otros vehículos 0 kilómetro. Saber exactamente cómo funciona y qué efecto podría tener en un caso como este. Primero, hasta donde tengo entendido, solamente el control de estabilidad es para los vehículos de categoría M y N, o sea, estamos hablando de automóviles, pick-up, ¿sí? Eso es obligatorio y va a ser obligatorio a partir del año que viene. Pero, sin embargo, hay empresas fabricantes de los chasis y motores, que después se terminan carrozando siendo estos micros de 2 pisos, que comercializan ya en el país estas unidades con el sistema de control de estabilidad. Es claro que ayuda a maniobras bruscas, para, por ejemplo, en este caso, tengo una corrección inmediata, pero habría que analizar después técnicamente si en el lugar del siniestro realmente era viable que funcione de forma adecuada. Hay que ver, yo si bien trabajo como perito, soy perito, no tuve la posibilidad de ir al lugar del siniestro y ver cuánto es las huellas que están sobre canteros, y realmente era ya imposible de poder traer de nuevo la unidad a la calzada. Yo no, obviamente quiero creer que el conductor no lo hace a propósito. Claro. La maniobra es muy compleja para poder salvarla. Tal vez sí, tal vez técnicamente no hubiera hecho absolutamente nada. A ver, estamos en comunicación telefónica con Vivian Perrone, de Madres del Dolor. Vivian, ¿cómo te va? Adrián Salonia, un fuerte abrazo. Hola, una tarde y un día muy triste, lamentablemente muy triste. Cada una de las imágenes que uno ve, yo me imagino las familias que quedan destruidas y cómo ese dolor se replica, ¿no? En toda la comunidad escolar, en el barrio, entre los amigos, y nos vivimos preguntando por qué. Hoy nos estamos todos preguntando por qué, ¿no? Si fue por la falta de estabilidad, la falta de sueño, la falta de micros como corresponden. Mañana saldrá en la primera hoja del diario y pasado, no sé si alguno se va a acordar más que los que sufrieron esta tragedia terrible. Pero bueno, los que sí la sufrimos estamos constantemente diciendo, es la primer causa de muerte entre los jóvenes. Entre los jóvenes que tienen entre 5 y 29 años es la primer causa de muerte. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué no se está haciendo lo que se tiene que hacer para evitar las 20 muertes por día que ocurren en la Argentina, Vivian, debido a los hechos viales? Hoy escuchaba a otro familiar de víctimas de accidente de tránsito del colegio Ecos, que no hay políticas que hablen, no hay políticas en la Argentina que hablen de seguridad vial. Hace poco hubo elecciones, candidatos, y los candidatos no hablaron de esto. ¿Qué nos podés decir? No, que no habló absolutamente nadie y que siempre estuvimos preguntándonos el por qué. No hay y no hubo, porque ya hace muchísimos años que tenemos estas estadísticas terribles en hechos viales. En muchas de ellas es por alcohol, por velocidad, por realmente falta de responsabilidad, por falta de controles. No sabemos si en este caso fue así, pero lo que nos vivimos preguntando es por qué nos estamos matando solos. En la Argentina nos matamos unos a otros o nos matamos solos en los hechos viales. Y la verdad que siento mucho dolor, mando todo mi abrazo, mi solidaridad a estas familias, a esta comunidad, y lo que necesiten las Madres del Dolor, y también desde el Observatorio de Víctimas estamos para todo lo que necesiten. Vivian, yo hablaba de las libretas de los choferes de colectivos. Se supo en un momento que a veces hasta se truchan, donde no se sabe bien si tienen las horas de descanso correspondientes los choferes, y en este caso poniendo la mirada en un chofer que llevaba menores, que llevaba alumnos. ¿Qué sabes de esto vos, de las libretas de descanso de los choferes?
Mira, yo lo que sé es que si cada uno de nosotros no nos estamos cuidando la vida en la Argentina, no se la cuida nadie. Lo que hacen muchos padres es piden a la CNRT que estén en la puerta de las escuelas para cuando ellos van, los chicos van en las excursiones, estén ahí para controlar si realmente cumplieron con las horas de sueño, para controlar el control de alcoholemia, de drogas, y realmente certificar que todo está bajo control, ¿no? Ahora, si uno no sabe que esto existe, la verdad es que no tenemos absolutamente nada como para poder decir es así, está todo en regla, está todo bajo control. Es terrible lo que pasa en nuestras calles, en nuestras rutas, y siempre estamos diciendo lo mismo, somos nosotros quienes nos tenemos que controlar cuando no debería ser así. Bueno, yo recuerdo, Vivian, a vos todos los veranos con volantes, haciendo concientización, como te decía, ¿no? Enero y febrero, ahí estás parada vos en la costa atlántica, bueno, tratando de llevar información a los automovilistas, ¿no? Esto lo siguen haciendo ustedes como Mares del Dolor y otras organizaciones, ¿no? Estamos tratando siempre de estar en la ruta 2, por ejemplo, en la ruta 11. Estamos también durante el año viendo que no se corran picadas en Panamericana, en la General Paz. Estamos yendo a las escuelas y dando charlas. Todo esto les cuento que lo hago de corazón, lo hago en homenaje a mi hijo Kevin, y cada uno de los familiares hace lo que puede después de haber perdido un hijo, un ser querido. Después nos tenemos que enfrentar a todo lo que tiene que ver con la falta de leyes, ¿no? El otro día vimos como un conductor en Puerto Madero casi atropella a un policía y que la fiscal solamente dijo que era abuso de autoridad y no lo caratuló como intento de homicidio. Entonces existe también esa falta de respeto hacia esos controles que están ahí los agentes para cuidarnos, para ayudarnos, para salvar vidas. Mañana esto va a estar en la primera página de todos los diarios. Pasado quizás muchos se van a olvidar, pero las 20 muertes por día van a seguir ocurriendo todos los días si los políticos, las autoridades, los que tienen que hacer algo, realmente no lo hacen. Nosotros podemos estar en todas las rutas, pero si no se toma como política de Estado, no sirve para nada. Vivian, Agustina Rivas te saluda. Recién aquí en el estudio hablábamos respecto del horario de salida de este micro, sobre la necesidad a lo mejor de salir en madrugada, más allá de las horas de descanso que pueda tener un chofer. Bueno, es un horario antinatural de todas formas, ¿no? Conducir a las 3:30 de la mañana. Y en ese sentido quería consultarte si pondrías el foco en materia de prevención, algún tipo de protocolo o de nueva reglamentación en este tipo de autobuses que trasladen a menores, siendo que no es la primera vez que vemos una tragedia de estas características con menores a bordo. Por supuesto que hay mucho que se puede hacer. Primero habría que controlar si el micro tenía cinturones para todos los chicos. Después habría que enseñarle a los chicos que el paseo empieza respetando cada una de las leyes, ¿no? Colocándose los cinturones de seguridad. En la mayoría de los micros los cinturones no existen o no están bien enganchados, es difícil usarlos. Es muy importante también el horario, es importante saber si ese chofer había descansado bien. Es importante considerar a todo lo que tiene que ver con lo vial, con el hecho de poder salvar vidas y no seguir muriéndonos y matándonos. Ahora, si todo da lo mismo, entonces también la muerte da lo mismo, ¿no? Y la verdad es que una vez que te toca, una vez que perdés a un hijo, ya nunca más sos la misma persona, nunca más podés seguir con tu vida como era antes. Por eso lamento muchísimo todo esto que ocurrió y también todos los chiquitos lesionados. Va a ser muy difícil para ellos volver a adaptarse, ¿no? Yo sé que hay psicólogos en el lugar, eso es importante, antes eso no ocurría. También tenemos que ver lo bueno que están haciendo, ¿no? Que enseguida había psicólogos, enseguida fueron asistidos, pero lo lamentamos muchísimo y ojalá esto no hubiera ocurrido, pero hay una razón, hay que descubrirla y después hay que aplicar las sanciones necesarias para que no vuelvan a ocurrir. Vivian, muchas gracias. Un abrazo. Muchísimas gracias a ustedes.
Y en la puerta del colegio en Benavides, el colegio número 41, está Paula Avellaneda. Paula, buenas tardes. Adri, buenas tardes. Desde temprano se viven momentos de mucho dolor, mucha angustia. Desde acá fue de donde salieron los colectivos hacia Lezama y hacia Chascomús, y después también salieron remises a La Plata y a San Martín, que es donde están internados algunos de los chicos que viajaban en el micro. Yo estoy con Mariano López, él es el papá de Ludmila. Ludmila está internada en La Plata en este momento, y hace un ratito él tuvo la oportunidad de hablar, de comunicarse con su mamá que está en el hospital, y le actualizó el parte médico. Mariano, muchas gracias por tus palabras. Los acompañamos en este duro momento que están viviendo. ¿Qué fue lo que te contaron? ¿Cómo está Ludmila? Bueno, sí, la nena está está estable, está con un corte arriba de la ceja o en la frente. Tiene una contusión en el pecho, por eso tiene aire en los pulmones, uno de los pulmones. Está en terapia intensiva, pero respira por sus propios medios y está consciente. Así que lo único que voy a esperar es que evolucione en estas próximas horas. ¿Sabes si llegó a decir algo, si pudo hablar con su mamá? No, la verdad que no sé si se comunicó con mi señora, porque como está en terapia no creo que haya podido decir nada, dado que cuando fue trasladada todavía mi señora no había llegado al hospital de La Plata. ¿Qué dicen los médicos? ¿Cuál es el pronóstico? ¿Qué es lo que hay que esperar en las próximas horas? No, básicamente que evolucione, que seguramente estará medicada. Sinceramente no tengo muchos detalles porque el secretario de Seguridad de acá me informó de eso, que lo que había pasado, o sea, cómo estaba mi nena, y que estaba en ese hospital, y bueno, ahora hay que esperar, eso es lo que queda. ¿Cómo te enteraste? Me enteré mediante un llamado de mi señora cuando yo llegaba casi al trabajo, iba camino al trabajo, y lo único que me dijo fue que se había accidentado el micro y que no había más información que esa, que hay muchos chicos heridos, que había muchos chicos heridos, nada más que eso, y bueno, después me volví a casa y lo primero que vine fue al colegio a ver si había novedades, porque ni siquiera tampoco tengo el grupo de WhatsApp de los chicos, entonces como que no tenía novedad de nada, sinceramente. ¿Vos habías estado a la madrugada cuando partieron de acá? No la vine a despedir porque tenía que descansar para ir a trabajar, y venía mi señora acá, y bueno, sí la vi cuando salió de casa, la saludé, le hicimos cartas también porque la maestra dijo que le hagan cartas a todos los chicos, que ella después se la iba a dar, y bueno, la verdad que una ansiedad muy linda tenía la nena, habían esperado mucho este viaje, y bueno, pasó esta tragedia, ¿no? ¿Tu esposa fue contenida por algún equipo de psicólogos? Porque la verdad que es una situación durísima donde intervinieron muchos menores. ¿Cómo se los pudo contener? No, la verdad que no, esa información no la tengo. Sé que seguramente debe haber gente en el hospital allá de La Plata que esté a cargo de esa tarea. Y bueno, no sé cuántos chicos tampoco hay en La Plata, me parece que había poquitos, los demás estaban en Chascomús y en Lezama, me parece. Así que bueno, terrible la tragedia, y una tristeza muy grande para todos acá en Benavides, para el colegio, para toda la comunidad, porque porque confiaba en el chofer, o sea, capaz que pequé de no averiguar bien cómo era la línea, cómo era la empresa, no sabía lo de la medida de seguridad, pensé que
eran previo al viaje, o sea, previo a los días posteriores, previos al viaje y no justo anterior al viaje, o sea, una hora antes del viaje. Y no puse atención en eso. Confié en que todo iba a estar bien. Pero no me gustaba el horario, o sea, el horario a mí nunca me cerró de las 3 de la mañana. Además en casi verano, tranquilamente podían salir a las 5:30, 6 y lo agarraba en pleno sol el camino y era otra cosa. Así que, no sé, pero igual el horario fue también a las 6 y pico de la mañana. No sé qué pudo haber pasado, la verdad que no. Paula. No entiendo qué pudo haber pasado, si fue una falla mecánica o fue una falla humana. La verdad que no, hasta que no están las pericias no se puede saber nada. Sí, Adri, yo le voy a pasar mi retorno para que se coloque, a ver, estamos ahí los dos más juntitos para que pueda escuchar. Adri, yo ya no tengo contacto con ustedes. Mi compañero Adrián y Agustina te van a saludar. Hola Mariano, un fuerte abrazo, gracias por atendernos. Me imagino que están atravesando horas muy difíciles. Yo quiero hablar de la contención, a ver, psicológica, tanto de los alumnos que han sobrevivido a esta tragedia, como también para los padres que seguramente necesitan alguna palabra de contención. Grupos de psicólogos se están acercando ahora a los colegios o también mismos psicólogos están trabajando en los hospitales. ¿Qué información tenés? Sí, no, acá en el colegio hubo un grupo de psicólogos, de gente que se encargaba de la logística de todo para llevar a los padres al lugar del hecho, a los diferentes hospitales también. La verdad que en primer momento se sobrepasó todo porque nadie esperaba todo esto, pero bueno, después a medida que pasaron las horas, las cosas, las informaciones, se pudo hacer todo más claro y la verdad que ahora, bueno, están todos allá y esperando novedades seguramente. Mariano, nos situamos a las 3:30 de la madrugada en la puerta del colegio cuando el micro salía con los alumnos. Vos estuviste ahí, estuvo tu esposa. No notaron nada raro, los chicos tenían puesto el cinturón de seguridad, lo pudieron ver al chofer, ¿cómo lo vieron? No, la verdad que yo no vine a despedirlo, no vine, yo estaba con los otros chicos y también descansando porque tenía que levantarme a trabajar hoy y nada, lo de la seguridad yo no lo sabía, te vuelvo a repetir, pensé que era en los días previos que se hacía eso, no pensé que se hacía antes del viaje. Ese tipo de controles, ¿no? Se supone que si tiene cinturón de seguridad, si todo eso lo tienen que hacer con día de anticipación para saber en qué condiciones está el micro. Pero bueno, igual todavía es muy prematuro para saber qué es lo que pasó. No le puedo echar la culpa ni a la empresa, ni al chofer, ni nada, porque no creo que una persona se suba a un micro tratando de volcar para matarse. La verdad que no creo que sea así. Por eso hay que ver, ¿viste? Hay que ver qué pasó y bueno, si por ahí también fue una falla mecánica, no se sabe. También escuché que se había roto una de los neumáticos, pero no sé por producto de qué. Así que no, la verdad que no. Este dato no lo había escuchado. Estaba tranquilo. Mariano, este dato no lo había escuchado. Sí, me llegó. Aquí estamos con Hernán, que es... Un minuto, quédate en comunicación, estamos con Hernán, que es especialista en seguridad. Hernán, entonces puede caber la posibilidad de que haya pasado algo con un neumático y eso hizo que el micro volcara. También, sí. Y habría que ver cuál fuera de estos neumáticos, obviamente hace que ingrese a ese lugar, hacia el lado del cantero, ¿no? Para el lado de la izquierda. Si cumple posiblemente. Ahora también hay que tener en cuenta que el vehículo posiblemente haya pasado por una alcantarilla de construcción. Entonces, si realmente hay un daño en un neumático, puede ser a consecuencia de esa alcantarilla de construcción, ¿sí? Entonces hay que observar bien si fue por eso o fue previo.
Retomando el contacto con Mariano y para ahondar un poquito más en una de las declaraciones que acabas de hacer, Mariano, vos dijiste que nunca te cerró que viajaran en la madrugada, y retomando cómo fue la preparación, quería consultarte si habían tenido la posibilidad de expresar, bueno, ese descontento que tenían respecto del horario, o cómo fue que decidieron el horario de partida y ese tipo de cuestiones. No, eso fue algo muy personal como mío, ¿no? O sea, no lo conversé con... De hecho, yo no me encargué tanto del viaje, o sea, de saber del viaje, porque lo dejé en manos de mi señora, que era la que venía a las reuniones por una cuestión horaria y todo eso. Bien, ahí vamos a tomar contacto con Mariano, a ver si podemos restablecer la entrevista. Bueno, Hernán, entonces se van conociendo datos. La pregunta que nos hacemos, ¿qué le sucedió al chofer que manejaba este micro? Lo que se confirmó que el accidente, el siniestro, fue de día. El micro sale de noche a las 3:30 de la madrugada, pero al llegar a Lezama ya era de día. ¿Qué pudo haber pasado entonces? Nos planteamos estas hipótesis. Agarró el celular mientras manejaba, se quedó dormido. La otra que hacías mención vos, la última hipótesis de haber tomado un cantero. Explícanos. No es una hipótesis, es prácticamente lo que pasa. Las huellas pasan por encima del cantero central. Bien. Las huellas del vehículo, ese pasto que uno ve que está pisado, es el cantero central de la autovía. Y eso obviamente desestabiliza el vehículo porque está inclinado hacia el centro de la calzada, con lo cual... Y más si vas a una velocidad no permitida, ¿no? Eso ya tendría que ver después con la inercia propia del vehículo. Por ahí el vehículo tumba a menos velocidad que eso. ¿Eso es lo que vos llamás cantero de construcción? ¿O es otra cosa? El cantero es el centro de la autovía, donde se dividen las dos manos de circulación, pero justo hay un retome, y en ese retome hay una construcción que es una alcantarilla por donde pasa el agua, y posiblemente haya pasado por encima de ese lugar en la trayectoria. No estuve en el lugar, pero vi una fotografía aérea, por ende eso técnicamente pudo haber dañado el vehículo, ¿no? Bien, estamos en conversación telefónica con Sergio Levín, que es padre de una víctima de la tragedia Ecos. Sergio, buenas tardes, te mando un abrazo, soy Adrián Salonia. Me imagino que es también un día muy difícil para todos ustedes. Mira, tiene similitudes más que nada emotivas, pero el hecho fue totalmente diferente. Todavía no hay que precipitarse porque no están terminados los peritajes. Yo me dedico a esto hace 12 años, soy director del centro de capacitación de la agencia. Me capacité después de lo que me pasó y me metí en la temática, y creo que evidentemente acá hay dos temas: o una falla mecánica, que creo que no, pero puede ser, o una falla humana, que es a donde todos creo que estamos mirando nuestra decisión, ¿no es cierto? Hoy escuchaba a otro papá que decía, esto fue un siniestro vial, no accidente. Sí, evidentemente, cuando hay una falla humana o mecánica, del accidente no existe, porque esto se puede prevenir. Todo lo que pasó en la madrugada, lamentablemente, se puede prevenir. Todo fue una cadena de errores. Y vos, acá lo fundamental, hay dos cuestiones que después del peritaje se va a saber. El tema de cuánto tiempo venía conduciendo el chofer, si estaba dormido o qué estaba haciendo, qué le pasó. Y después también fundamental es el uso de los cinturones de seguridad en un micro escolar. Más allá de que esto tiene que también ser en un micro adulto. Acá hay que entender algo: el responsable máximo de que todos usen el cinturón es el chofer, tiene la responsabilidad sobre todo. Pero considerando también que había docentes que a su vez son mayores adentro del micro, es importante que ellos tomen la obligación de hablar con los chicos. Entiendo que el tema prevención es una palabrita muy difícil, porque es como actuar sobre algo que no sabes si va a pasar, y cuando pasa, lamentablemente tenés que tocar una tragedia como la de esta madrugada. 5.000 muertes por año de accidentes de tránsito. ¿Y por qué nada ha cambiado en Argentina con respecto desde lo que sucedió en la tragedia Ecos? No es que nada cambió, han cambiado cosas. Lo que pasa es que cuando pasa una muerte de esta, un siniestro así, evidentemente pareciera como que todo está igual. No todo está igual, falta mucho por hacer, eso sí, lo recalco.
pero creo que hay que tener una política evidentemente mucho más activa y más sostenible en el tiempo, y de mucho más integración en todos los sectores, porque esto también tiene que ver con el Ministerio de Trabajo, por el tiempo de horarios, hay muchas cuestiones para trabajar, pero no es que nada ha cambiado. Han cambiado cosas, pero una cultura no se cambia de un momento para el otro. Creo que hay que seguir insistiendo, hay que seguir concientizando. Vos fíjate que pasó esto, pero no es común que se hable del tema cinturones de seguridad, del tema horario, sueños de los choferes, solamente se habla cuando pasan estas tragedias. Andás a ver cuántas, Adrián, se han evitado porque hay gente que maneja el tiempo que corresponde, o cuántas se han evitado porque la gente usa el cinturón de seguridad. No sé si se entiende lo que digo. Sí, correcto. Uno de los planteos que se viene escuchando también en esta mañana es la necesidad de, ¿por qué no?, salir a las 3:30 de la madrugada, lo planteaba recién Agustina Rivas, mi compañera, un protocolo para que la comunidad educativa, al encarar actividades didácticas, no se salga de noche, sino se pueda salir con la luz del día. No, eso lo del tema de la protocolización estoy absolutamente de acuerdo. Me parece que habría que tener, bueno, primero el conducir de noche, estoy también absolutamente de acuerdo, se sigue insistiendo en estas salidas nocturnas, cuando de día tenés, ya el ciclo nuestro de vida es distinto. Nosotros dormimos a la noche, estamos preparados para dormir de noche y hacer de día, ¿correcto? Entonces, me parece que es importante. Y segundo, el protocolo tendría que ser subir a un vehículo y que el mismo conductor ya en las escuelas de manejo tengan el dictado de que tienen que obligar a poner la gente a tener el cinturón de seguridad puesto.